ante una situación en la cual se requiere tomar en cuenta nuevos valores, principalmente para tomar en cuenta, ¿qué cosa? Conceptos trascendentes como tenencia compartida, como acogimiento familiar o eventualmente tenencia extendida, porque las realidades familiares se han transformado. Entonces, al evaluarse una nueva realidad familiar, es sumamente importante detallar cada uno de estos aspectos porque efectivamente nos permite evaluar una serie de factores. ¿Correcto? Para ello, permítame, por favor, definirles algunas cuestiones, principalmente en el ámbito de derechos humanos. ¿Correcto? ¿Por qué vamos a comenzar con una perspectiva de derechos humanos? Principalmente para tomar en cuenta cómo es que el contexto de evolución en la tutela de derechos ha sido sumamente significativo, ¿correcto? Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a analizar para 1989 la Convención de Derechos del Niño, esto es a nivel de Naciones Unidas, ¿correcto? No ha sido una cuestión absolutamente, ¿qué cosa? Espontánea o eventualmente alejada de cualquier evaluación. No, téngase en cuenta que para estas perspectivas, ya en el año 1979, perdón, vamos a ver cómo lo marcamos acá. Para el año 1979, correcto, 1979, ya se estaba dando, ¿qué cosa? El CEDAW, que era la protección contra discriminación contra la mujer, ¿correcto? ¿Y esto por qué va a ser sumamente representativo? Porque si estamos analizando en una cuestión evolutiva, tenemos que exponer y considerar que para 1969 ya estaba en vigencia la Convención Americana, ¿correcto? Vean por favor esta continuidad de normas porque se complementa, ¿qué cosa? Una condición en la cual vamos a detallar, vean por favor, que para el año 1961 se está generando, ¿qué cosa? La segunda generación de derechos humanos. ¿Con qué cosa? Los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy por hoy tienen una denominación como DESCA, ¿correcto? DESCA, ¿correcto? ¿Y esto de dónde proviene? Proviene de una interpretación generada en 1948, cuando se generó, ¿qué cosa? La primera generación de derechos humanos a partir de la Declaración Universal de Derechos Civiles y Políticos, ¿correcto? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta perspectiva de evaluación? Más aún si tomamos en cuenta que estamos en un panorama sumamente internacional y que estamos en un panorama totalmente ajeno a una realidad. Vamos de consideraciones, unos métodos de evaluación que a veces no son sencillos de comprender. Tenemos que comprender cómo es que se ha ejecutado este procedimiento de evaluación, porque de alguna manera nos permite detallar qué cosa, algunas premisas que van a ser sumamente importantes, ¿correcto? Y para ello vamos a debatir algunos elementos, caray, se me fue, algunos elementos que van a ser muy significativos. El primero de ellos, señores, tenemos que hablar sobre derechos naturales, ¿correcto? ¿Por qué tenemos que hablar de derechos naturales? Porque están en función, ¿qué cosa? Al valor de la persona ante un orden legal. En términos muy sencillos, se evalúa, ¿qué cosa? Se evalúa una perspectiva
en la cual la naturaleza de la persona es quien va a provocar, ¿qué cosa? La tutela de sus propios derechos. ¿Correcto? Esto va a ser sumamente importante cuando comencemos a detallar, ¿qué cosa? Elementos vinculados a los derechos humanos en sus dos dimensiones. ¿Correcto? Pero hay una premisa. Estos derechos tienen una condición individual, ¿correcto? Por lo tanto, los derechos humanos surgieron desde una perspectiva absolutamente, ¿qué cosa? Occidental. Los derechos humanos han surgido desde una perspectiva occidental donde se pondera la individualidad, ¿correcto? Esa es la premisa absoluta de los derechos, de los derechos humanos en primera y segunda instancia. Por lo tanto, véase que en esta perspectiva nuevamente incidimos, ¿qué cosa? En valores que nos permiten decir, caray, ¿y cómo es que entonces logramos encontrar la tutela de individuos que están siendo afectados en una perspectiva tanto individual como colectiva? ¿Correcto? Y ahí viene el gran análisis que vamos a proponer. Desde 1970, desde la década de 1960 en adelante, se tomó en cuenta la necesidad de tutelar grupos vulnerables. ¿Correcto? Que son elementos totalmente distintos a los conceptos de minorías y mayorías. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para 1960, en el Perú, la mayor población del país era rural. Y eso significaba que si la mayor población en el país tenía un origen étnico, indígena o nativo o campesino, ¿cómo es que podrían entonces ser considerados minorías si eran la mayoría? Esa terminología muy típica de los primeros estudios sociológicos de grupos de poder determinó una variabilidad a la consideración de grupos vulnerables. ¿Y qué cosas son los grupos vulnerables? Son aquellas comunidades afectadas por la presión de la comunidad que ejerce el poder o la mayor influencia en el territorio. Para esta perspectiva, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? Las condiciones en las cuales las mujeres y los niños han tenido vinculación con respecto de quién, de los varones. Y es porque esencialmente los varones han sido, ¿qué cosa? Objeto de tutela de forma casi preferente y preponderante durante la mayor cantidad de tiempo. ¿Correcto? Entonces, la premisa que evalúa los derechos de varones, por lo general siempre ha sido muy significativo. ¿Correcto? Y por eso lo vamos a denominar por acá. La perspectiva de tutela de los derechos de varones siempre ha sido constante y absolutamente, ¿qué cosa? Efectivo, ejecutivo. Por lo tanto, esa es la perspectiva que normalmente tenemos. En cambio, las mujeres y los niños no. Por ello es que Naciones Unidas ha tenido la necesidad de qué cosa? De evaluar grupos vulnerables y personas en situación de vulnerabilidad. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque a esta referencia, el contexto mundial nos permite indicar que han surgido nuevas situaciones, nuevas circunstancias de evaluación, como por ejemplo, a partir de 1960 y en particular hasta 1990, los procesos de globalización han sido constantes. La globalización en el mundo es un factor que ha provocado cambios sociales. Cambios sociales no solamente en determinados países, en el mundo. ¿Correcto? En el mundo. El contexto político internacional cambió.
¿Y por qué es que ha cambiado? Señores, sincerémonos, el contexto mundial cambió esencialmente a la caída de ¿qué cosa? Del muro de Berlín. Y esa caída del muro de Berlín nos permite decir, estamos ante un panorama totalmente nuevo, ¿correcto? Un panorama absolutamente nuevo que se generó para 1989 con la caída del muro de Berlín. Y este factor que ha sido sumamente importante y que además se complementa con la perestroika en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se vincula con los procesos de finalización de la Guerra Fría y se vinculan con el contexto de una globalización en el ámbito tecnológico, ¿correcto? Terminan por provocar un panorama totalmente nuevo. Un panorama en el cual la defensa de derechos naturales, de derechos humanos, de perspectivas de evaluación, nos permiten indicar, señores, ¿y qué es lo que ha pasado en esta realidad? Muy sencillo, han cambiado tanto las perspectivas que hoy por hoy, por ejemplo, podemos evaluar qué cosa, que tenemos una eventual qué cosa, vigencia de un sistema interamericano de derechos humanos donde tenemos, ¿qué cosa? Donde tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dos elementos que constituyen un valor supranacional que nos permite indicar que necesitamos evaluar otros contextos de evaluación porque sencillamente ya no se puede aplicar un único criterio nominal, un único criterio sustantivo y procesal, porque definitivamente ya no se puede operar, ¿qué cosa? Una línea de evaluación normativa nacional en forma excluyente, ¿correcto? ¿Esto qué ha significado? Esto ha significado que comiencen a generarse, ¿qué cosa? La interpretación del ordenamiento legal en base a tres grandes elementos de evaluación, ¿correcto? Comenzamos a evaluar tres grandes ámbitos de evaluación para poder considerar ¿qué cosa? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿correcto? ¿Por qué van a ser sumamente significativos estos elementos referenciales? Comencemos entonces por el primero. Porque hoy por hoy la legislación nacional debe evaluar un contexto en el cual se complementan las obligaciones internacionales asumidas a la firma y, ¿qué cosa? Suscripción de tratados internacionales que evidentemente tienen vigencia en el país, ¿correcto? A la firma de tratados internacionales que vinculan al país. Por lo tanto, en este criterio, ¿qué es lo que va a tener que aplicarse? Primero, diferentes órdenes. En primer lugar, tratados internacionales bajo cualquier perspectiva, en particular la que defiende derechos humanos. Por eso es que la Convención Americana de 1969 es muy incidental con respecto a nuestra propia realidad. ¿Correcto? También tenemos que tomar en cuenta que los tratados internacionales se incorporan a la legislación nacional. Por lo tanto, van a tener una doble condición. Son vinculantes por una obligación internacional asumida por el Estado en base a su soberanía, y dos, van a ser vinculantes porque se incorporan en nuestra legislación nacional sobre la cual la Constitución establece ese mecanismo. ¿Correcto? ¿Y por qué va a ser importante? Porque recuérdense que en la Constitución vamos a tener tres elementos normativos que van a ser sumamente importantes. El primero de ellos, la defensa de la dignidad de la persona humana en función a un derecho natural, ¿correcto? En segundo término, a la defensa de los derechos fundamentales, ¿correcto? Que esencialmente son los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, ¿correcto? Y en base, por ejemplo, ¿qué cosa? Al criterio de interpretación
de los derechos, ¿qué cosa? Humanos. ¿Cuáles son? Progresividad, inalienabilidad, interconectividad, interdependencia, ¿qué cosa? Y un carácter progresivo, ¿correcto? En base a estos elementos, entonces, véase que existe un parámetro que va a ser sumamente incidental, sobre el cual, vean por favor, se van a aplicar 3 criterios de evaluación muy importantes. Principios que van a ser vinculantes. ¿Cuáles serán esos principios? El primero de ellos es el principio de convencionalidad. El segundo de ellos, el principio de constitucionalidad. El tercero de ellos, principio de legalidad. Y finalmente, el principio de taxatividad. ¿Correcto? Todos ellos van a permitir, ¿qué cosa? Complementar diferentes elementos de evaluación sobre el cual toda la legislación va a tener, ¿qué cosa? La condición de estar uniformizada, ¿correcto? Porque estos elementos logran mantener una identidad en el ámbito normativo. Y esto va a permitir, ¿qué cosa? La generación de valores y de un nuevo orden en la segunda etapa de evaluación de nuestro sistema normativo, en donde van a existir, ¿qué cosa? Las resoluciones legislativas que eventualmente son equiparables con la ley, correcto, resolución legislativa solo aplica para el Congreso, y la ley en función de qué cosa, de su carácter, qué cosa, general, de su condición abstracta, de su condición atemporal, porque no tiene fecha de caducidad, la ley entra en vigencia y en esencia debería tener un periodo de vigencia muy prolongado, a menos que establezca, ¿qué cosa? Un periodo de finalización o eventualmente establezca una vacatio legis o eventualmente establezca, ¿qué cosa? La condición que eventualmente establezca su derogación o su modificación, ¿correcto? Y finalmente es vinculante como valor, ¿qué cosa? Coercitivo ante la sociedad. Sobre esta base, la ley entonces adquiere, ¿qué cosa? La necesidad de evaluar los cambios sociales, ¿correcto? La ley busca establecer y busca generar una vinculación sobre los patrones que existen en nuestra sociedad, ¿correcto? El legislador evalúa la realidad social y establece la necesidad de regular o de reformar la legislación para atender las necesidades de la comunidad. ¿Correcto? Por lo tanto, véase por favor, el derecho se convierte en un producto social sobre la cual la ley debe ser vinculante en la comunidad. Viene el gran detalle. La ley en el Perú no suele tener un valor importante significativo. Y como la ley suele ser muy lenta en los procesos de adaptabilidad, es que nosotros vamos a evaluar el tercer nivel, ¿correcto? ¿Y cuál es el tercer nivel? Principalmente el desarrollado por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué va a ser significativo este nivel de evaluación? Porque tiene, al tener la capacidad de reglamentar las leyes, ¿correcto? Esa posibilidad de reglamentar las leyes le permite al Ejecutivo se genera una legislación administrativa mucho más, ¿qué cosa? Eficiente que aquella norma que eventualmente pudiera haber dado
¿Quién? El poder, el Congreso de la República, ¿correcto? Y en segundo término, es mucho más fácil de modificar en función a la necesidad, ¿correcto? Aprobar una ley, en cambio, requiere un consenso político. En el Ejecutivo no. Se decide en base a la línea determinada por el presidente de la República. Y esto es muy significativo. ¿Y por qué entonces es importante entender esto? Y parecería que no fuera importante y referencial con respecto a los niños. Porque si nosotros queremos proteger a los niños, ¿correcto? Y no solamente niños, sino también adolescentes, tenemos que considerar varios factores. El primero de ellos es que tenemos que tener en cuenta que estos niños y adolescentes se van a relacionar en una familia, ¿correcto? Por lo tanto, esta evaluación inicial de estar dentro de una familia, ¿correcto? Familia, va a permitirnos entender qué cosa, que no siempre esta vinculación es bonita, es clara, es natural, es eventualmente funcional. No, lamentablemente vamos a poder observar varios niveles en los cuales lamentablemente van a existir una serie de situaciones sobre los cuales vamos a detallar para no modificar las letras. Vamos a indicar algunas condiciones que se van a ir estableciendo. ¿Les parece? Muy bien. ¿Cuál va a ser la familia más común en la cual se genera la mayor cantidad de problemas que finalmente recalan en el ámbito judicial? Señores, las familias más complicadas son las que están en crisis, ¿correcto? Y estas pueden ser familias separadas, pueden ser familias divididas, pueden ser familias paralelas, pueden ser familias secuenciales, ¿correcto? Como también pueden ser familias que eventualmente puedan ser binacionales o eventualmente puedan ser, ¿qué cosa? Familias derivadas de una condición de muerte de uno de los progenitores, por lo tanto será monoparental, ¿correcto? Una condición que lamentablemente provoca muchísima incidencia en los niños porque al final de cuentas se tienen que valorar estos derechos, ¿correcto? ¿Cuál va a ser una condición mucho más complicada? Donde se genere, por ejemplo, referencias en las cuales se analice violencia familiar. Y esto en función, ¿qué cosa? De conflicto entre progenitores, como también en función, ¿qué cosa? Al conflicto en el conflicto ante los propios niños. Esto es abuso de los progenitores sobre los menores, ¿correcto? Esto eventualmente no es la única circunstancia. Puede pasar diferentes factores que van a ser sumamente graves, como por ejemplo la ejecución de actos contra la indemnidad sexual de los hijos. O eventualmente se puede ejecutar, ¿qué cosa? Situaciones de tocamientos indebidos, que muchas veces son muy frecuentes en los casos de familias separadas o en crisis. ¿Correcto? El nivel de violencia no solamente es contra la mujer, puede ser ejecutada también contra niños. ¿Correcto? Y en los casos mucho más graves, podemos hablar de cosa, en una situación total de orfandad, en una situación de abandono total.
¿correcto? Entonces, en estas perspectivas, estos niños y adolescentes, sinceramente, no se logran tener, ¿qué cosa? En cuenta sus condiciones, sus referencias, y por lo tanto, va a ser sumamente importante, ¿qué cosa? Evaluar el contexto en el cual se aplica, ¿qué cosa? La tutela de sus derechos, ¿correcto? Y en esta perspectiva vamos a evaluar algunas circunstancias que van a ser muy particulares, como por ejemplo, la primera condición, el niño y el adolescente son sujetos de derecho, ¿correcto? Esa perspectiva nos permite decir, ¿qué cosa? Que el Estado está obligado a brindar una tutela directa a favor del niño, ¿correcto? Como también, ¿qué cosa? Los progenitores están, ¿qué cosa? Limitados frente a la atención de los derechos de sus hijos, ¿correcto? Esa es una condición absolutamente, y esta es una condición de orden convencional, internacional y también, ¿qué cosa? Constitucional. Por lo tanto, señores, en esta perspectiva, véase que vamos a tener 3 niveles de evaluación sumamente importantes, ¿correcto? El primero de ellos, véase por favor, el primero de ellos va a ser que existe una obligación internacional del Estado peruano para atender esos derechos. 2, existe una condición vinculante con respecto del sistema interamericano de derechos humanos, ¿correcto? Y en tercer lugar, existe una disposición constitucional, ¿correcto? Un valor constitucional que nos obliga a garantizar los derechos de los niños y adolescentes, conforme detalla el artículo 4 de la Constitución, y que permítanme, por favor, revisarla y leerla para ustedes, ¿correcto? ¿Qué es lo que dice el artículo 4? La comunidad y el Estado protegen especialmente al adolescente, al anciano. En otras palabras, existe una condición que va a ser sumamente importante, pero este valor se tiene que complementar desde una perspectiva constitucional, convencional, y también internacional, de otra dimensión, ¿correcto? ¿Cómo así? Como ya les ya les había indicado, esta perspectiva genera 3 niveles de evaluación, ¿correcto? Una perspectiva convencional, una perspectiva internacional y finalmente una perspectiva constitucional, que van a ser vinculantes. ¿Con qué? Van a ser vinculantes con la interpretación del derecho civil, que va a ser sumamente vinculante con esta perspectiva. ¿Por qué? Porque tanto el derecho civil como el derecho de familia van a establecer algunas premisas que van a ser sumamente importantes de evaluar. ¿Por qué van a ser importantes en este sentido? Esencialmente porque nos va a permitir, ¿qué cosa? Detallar una serie de factores que van a ser sumamente representativos, ¿correcto? Y que nos van a permitir decir, vean por favor, señores, toda esta perspectiva nos va a permitir detallar algunas condiciones que van a ser muy importantes, ¿correcto? La primera de ellas, señores, en el ámbito civil se evaluará la competencia del menor, ¿correcto? Es cierto, ya no se debería hablar de menor,
porque finalmente estamos hablando en términos objetivos de niños y adolescentes. Sin embargo, como regla general, ¿qué cosa? Se entiende que se diferencia mayoría de edad, competencia total, y esto es, ¿qué cosa? El ejercicio absoluto de la soberanía individual, esto es, capacidad plena, a una condición en la cual se van a aceptar dos valores, ¿correcto? La primera de ellas es, ¿qué cosa? Una capacidad relativa y una capacidad, ¿qué cosa? Anulada. Una capacidad, ¿qué cosa? No reconocida. Principalmente cuando son, ¿qué cosa? Muy niños, muy recién nacidos y hasta una edad de 14 años. Eso es lo que dice nuestra ley, ¿correcto? Pero también se tiene que complementar, ¿qué cosa? Con el hecho de que estos menores, estos niños, están en un contexto familiar. Por tanto, los progenitores tendrán, ¿qué cosa? Tendrán la posibilidad de evaluar, por ejemplo, la patria potestad. ¿Correcto? También podrán eventualmente generar, ¿qué cosa? Obligaciones respecto de los hijos, como también podrán tener, ¿qué cosa? Algunos derechos derivados de su parentalidad, ¿correcto? Y esto en esencia nos va a permitir detallar una gran condición, ¿correcto? Porque estamos hablando ya en un contexto totalmente disfuncional, en un contexto muy cotidiano que está expuesto en los cuadrados, pero nos permite indicar, y señores, ¿este contexto familiar y el contexto civil son importantes? Por supuesto que sí, principalmente en situaciones de crisis social, donde es posible, ¿qué cosa? Encontrar en vigencia, ¿qué cosa? La posibilidad, la posibilidad, vean por favor, de la emancipación, ¿correcto? Y también va a ser posible, ¿qué cosa? Eventualmente encontrar una regulación al acogimiento familiar, que ha sido detallado para nuestra perspectiva en la ley. A ver, permítame, déjeme tener el espacio para poder copiarlo, en la ley 30.162, que se ha reglamentado en base, ¿qué cosa? Al decreto legislativo, correcto, 1297. ¿Correcto? Esa es la normatividad que se va a relacionar con los casos de acogimiento infantil en situación de abandono. ¿Correcto? ¿Qué es lo que nos va a permitir entonces detallar esta condición? Lamentablemente es un tema sumamente complejo, lamentablemente es un tema que provoca la evaluación de algunas situaciones negativas contra los niños y que lamentablemente permite indicar que puede suceder una situación arbitraria por parte de uno de los progenitores, que puede suceder una situación negativa por parte de los progenitores, o como puede suceder una circunstancia totalmente, ¿qué cosa? Ajena a la voluntad de todos los intervinientes en base a eventualmente una condición de separación. ¿Correcto? Entonces, en esta evaluación de perspectivas, nos conviene evaluar. ¿Y cómo es que entonces vamos a tomar en cuenta el contexto de crisis familiar para evaluar los derechos de los niños en situación de abandono? Ojo, no estamos hablando de un contexto de violencia familiar. No vamos a hablar de un contexto en el cual eventualmente los niños se encuentran, ¿qué cosa? Ante sus progenitores que pueden ser responsables, pueden ser irresponsables, pueden tener múltiples condiciones y variedades de acción. Vamos a hablar de otro factor, de un factor en el cual no existen los progenitores. ¿Por qué va a ser importantísimo evaluar estos niveles de acción? Porque vamos a encontrar cuestiones totalmente diferentes. Y para ello vamos a establecer una línea de división, vean, una línea de división entre lo que es
usual y de lo que no es usual, ¿correcto? En las cuales vamos a encontrar, ¿qué cosa? Un contexto en el cual se genera el abandono material de un menor y eventualmente una familia bueno, ya cambió. Una familia se desarrolla en un contexto absolutamente negativo, ¿correcto? Una familia en crisis donde están los progenitores. No necesariamente diligentemente, ¿ah? Ojo, el que un niño tenga los dos padres no significa muchas veces nada, ¿correcto? Porque los dos padres pueden ser unos competentes inútiles o eventualmente pueden ser unas reverendas personas, no puedo decir los términos, pero es evidente que en el ámbito de la experiencia profesional no todo el mundo puede ser calificado de bueno o de significativo respecto a la defensa de algunos derechos a favor de los niños, ¿correcto? Por lo tanto, véase que en este sentido, las familias en crisis van a tener diferentes condiciones respecto de una persona en situación de abandono. ¿Y cómo es que vamos a evaluar estos patrones de referencia? Veamos. Cuando nosotros comenzamos a analizar el contexto procesal, correcto, tenemos que entender en cuenta el contexto procesal, correcto. El contexto procesal, vamos a tener en cuenta que no necesariamente las partes van a estar siempre en conflicto. Por eso es que vamos a poder tener por este lado, ¿qué cosa? A los padres, y por este lado vamos a tener a la madre, y por este lado vamos a tener eventualmente a los hijos, ¿correcto? Y pueden surgir muchas situaciones, pero si nosotros evaluamos el contexto procesal, nos vamos a dar cuenta, ¿qué cosa? Que solo estos dos individuos se convierten en sujetos procesales. Y ese es un error de nuestra legislación, ¿correcto? Solo ellos son sujetos procesales. Y en muchas circunstancias, los intereses, el interés para obrar, correcto, como también la legitimidad para obrar, van a ser totalmente contrarios entre sí y que inclusive puede generar, ¿qué cosa? Un conflicto de intereses del representante procesal como progenitor respecto a los hijos. Ante estas circunstancias, véase por favor que estamos ante una condición absolutamente diferente a la que ocurre en un abandono material. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias vamos a poder ubicar y registrar que que las partes procesales, miren, las partes procesales pueden, por ejemplo, allanarse a una demanda. Pueden eventualmente conciliar una demanda, eventualmente en función de algunas concesiones recíprocas. Eventualmente pueden, ¿qué cosa? Ejecutar un acto de rebeldía al proceso, porque no quieren cumplir. Eventualmente pueden, ¿qué cosa? Desistirse del proceso, correcto, que es totalmente distinto, es cuando el demandante eventualmente ya no quiere participar. Y en estas circunstancias también es importante, ¿qué cosa? Establecer situaciones de negligencia en el trámite del proceso o eventualmente condiciones negativas al trámite del proceso. ¿Cómo así? Por ejemplo, señores, ¿a qué familia en una situación de crisis o en una situación económicamente negativa le conviene gastar plata en abogados? ¿Cómo pueden ejecutar la defensa procesal? Si se necesita muchas veces el tiempo, la oportunidad temporal de poder ir a los juzgados para poder defender unos derechos. Es muy complicado ejecutar estas acciones, ¿correcto? Y esto puede provocar que inclusive las partes ya no quieran participar del trámite de un proceso. Y esto es algo común.
Eso se llama el síndrome de burnout, que normalmente se registra en el ámbito judicial de familia. Muy distinto a lo que sucede en el ámbito civil, muy distinto a lo que sucede en el ámbito penal, muy distinto a lo que sucede en el ámbito constitucional. En el ámbito civil es donde hay una mayor cantidad de registro en estas situaciones, como también puede provocar, ¿qué cosa? El incremento del nivel de violencia entre las partes involucradas. Y esto es conocido como el efecto doppelganger. ¿Correcto? Quienes son fanáticos de algunas películas, por ejemplo de Marvel, van a poder observar que una sola persona puede transformarse en dos. Por ejemplo, el científico Banner se transforma en Hulk. Ese es el típico ejemplo, ¿correcto? Para que ustedes puedan tener una referencia mucho más directa. En estas perspectivas, entonces, este hijo viene a tener una gran duda. ¿Y qué hago? ¿Qué soy? ¿Cómo voy a determinar mis derechos si al final de cuentas soy incapaz, no puedo tener legitimidad para orar, no tengo interés para orar y eventualmente quedo supeditado, ¿qué cosa? A la elevada discrecionalidad de mis progenitores, como también, ¿qué cosa? Estoy condicionado a lo que la ley me ha impuesto. ¿Correcto? Muy distinto es cuando en el caso de un menor en abandono, correcto, no cuenta con progenitores. No existe papá, correcto, no existe mamá. Y por lo tanto, este hijo se encuentra literalmente, ¿qué cosa? En una condición absolutamente, ¿qué cosa? Especial y eventualmente negativa. ¿Correcto? Ante estas circunstancias, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Vamos a analizar lo que primero había hecho, ¿correcto? En primer lugar, el Estado en esta circunstancia, antes de la legislación que nosotros estamos eventualmente ejecutando, ¿correcto? Que está detallada en la ley 30.162, que era lo que establecía que eventualmente en casos donde el menor queda en situación de abandono, queda institucionalizado y por lo tanto queda, ¿qué cosa? Bajo tutela del Estado. ¿Qué significa que sea institucionalizado y quede bajo potestad del Estado? Ese menor va a formar parte, ¿qué cosa? De las entidades del INAVIF, ¿correcto? Esto cambia cuando el Estado asume un rol mucho más tuitivo con la ley 30.162, en particular cuando establece, ¿qué cosa? Un cambio. Ese niño no es una persona X, es un sujeto de derechos, ¿correcto? Por lo tanto, la ley busca, ¿qué cosa? Establecer que el menor en situación de vulnerabilidad debe ser, ¿qué cosa? Evaluado en función a la familia extendida o familia amplia que pudiera tener. En términos muy sencillos, es evaluar, ¿qué cosa? A la familia paterna y es evaluar a la familia materna que eventualmente pueden cuidar al niño. Y esto no es una cuestión absolutamente radical o negativa. No, señores. Recuérdese que en muchos casos, ante situaciones absolutamente imprevistas, muerte, abandono, fallecimiento, mil circunstancias, ¿quiénes son los que se han encargado diligentemente de muchas veces un hijo que no cuenta con sus padres? Los abuelos. Y en menor medida, ¿quiénes? Los tíos, que son los hermanos de los progenitores, ¿correcto? Por lo tanto, ese niño no se queda en una situación de abandono material automático y busca evitar que este niño sea, sea eventualmente atendido en el Estado. Se evita que el niño
forme parte de la administración pública como elemento o como sujeto en evaluación de sus derechos para efectos de poder darlo en adopción o para eventualmente, ¿qué cosa? Mantenerlo hasta una edad de 18 años. El gran inconveniente es que en estas circunstancias ese menor no logra tener, ¿qué cosa? Un nivel de desarrollo suficientemente interesante, suficientemente positivo, suficientemente idóneo, y lamentablemente esto nos permite decir que en nuestro país esto, que debería ser sumamente objetivo, es porque la realidad social es muy complicada de evaluar. ¿Y por qué va a ser muy complicada de evaluar? Porque lamentablemente tenemos algunas perspectivas negativas. Tenemos una legislación muy disfuncional ante las nuevas exigencias sociales. Tenemos una ley de 1984 en la cual lamentablemente no ha logrado, ¿qué cosa? Adaptarse a las nuevas exigencias, y tenemos, ¿qué cosa? Una realidad social en la cual se han complementado, miren, los procesos de migración, ¿correcto? Los procesos de división social en el ámbito familiar, los contextos de terrorismo, donde hubo muchísimas familias separadas, divididas, e inclusive familias monoparentales. Las situaciones, la época de crisis económica por la corrupción aprista de 1985-1990, que bueno, la volvieron a duplicar, pero que esto es sumamente significativo, y que peor aún, en las actuales épocas, los contextos de pandemia también se deben sumar, porque todos estos problemas han incidido en una condición muy significativa, y que, por ejemplo, en estadísticas oficiales han provocado, ¿qué cosa? Que en el país existan aproximadamente 17,000 menores en situación de abandono. Viene la gran pregunta. ¿Ustedes creen que el Estado podría atender a 17,000 niños que tienen edades muy diferentes entre sí, que eventualmente este nivel de atención a favor de estos niños no va a generar mayores inconvenientes, como por ejemplo no va a suceder ninguna situación de violación, o eventualmente no va a haber ninguna situación de abuso contra estos menores? Es complicado, ¿no? Por eso es que se ha buscado, ¿qué cosa? Tratar de entender el contexto familiar preexistente. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas referencias procuran establecer una mejor condición favorable a efectos de, ¿qué cosa? De desarrollar una nueva perspectiva, ¿correcto? Esto busca establecer algunas condiciones en las cuales, veamos, el acogimiento familiar va a tener algunas incidencias muy significativas. La primera de ellas, evita que los menores en situaciones graves o críticas puedan ser institucionalizados, y se procure establecer una relación familiar que pudiera, ¿qué cosa? Establecer lazos y que pudiera generar una mejor tutela. Y se procura establecer una relación familiar derivada de la participación de los abuelos o de los demás familiares del menor. ¿Qué es lo que se busca en esencia? Se busca evitar los contextos de abandono material, se evita la declaración de abandono y la toma en posición de ser sujeto, de ser sujeto vinculado a un proceso de adopción, y para poder mantener el contacto familiar del menor con el resto de su familia. Nótese que estos son elementos sumamente importantes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de alguna manera se busca generar una condición muy significativa, pero a la misma vez establecer, ¿qué cosa? Se busca garantizar una condición
social muy significativa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, señores, las familias amplias tienen varios integrantes a nivel generacional en sus hogares. ¿Correcto? Eso es algo común. Las familias extendidas tienen, tienen varias esferas de vinculación en función a los núcleos familiares o hogares, o bajo un hogar. Esto se ve generalmente, ¿qué cosa? Cuando subdividen un predio, cuando subdividen una casa, ¿correcto? Las familias separadas son aquellas que residen en hogares diferentes, pero que no han establecido una condición negativa de separación definitiva. Una condición negativa de exclusión de derechos entre ellos. ¿Correcto? Y esto nos permite decir, las familias en crisis no están consideradas en este punto porque los progenitores existen. En casos de acogimiento familiar, no existen los progenitores. Por lo tanto, vean, por favor, que estamos ante una perspectiva totalmente especial, totalmente nueva, y que nos permite entonces detallar la necesidad de una nueva situación. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Que el juez, correcto, el juez, los órganos judiciales deben asumir un nuevo rol. Ya no tienen que ser tan declarativos, ya no tienen que ser tan decimonónicos ni de aplicar la ley en forma muy vinculante y muy estrecha, sino que además tienen que ejecutar, ¿qué cosa? Acciones que de alguna manera busquen, ¿qué cosa? Busquen, deberán buscar la tutela del interés superior del niño y deberán ejecutar una acción que procure un nivel de tutela humano a un menor en una situación grave, como es la del abandono, como es la de una condición que lamentablemente se genere así. ¿Correcto? Entonces, ante estas perspectivas, por favor, vean la necesidad de poder detallar, ¿qué cosa? Algunas referencias que van a ser muy importantes y que de alguna manera viabilizan la vigencia de una ley que procura establecer de alguna manera una condición superlativa positiva a favor de los menores. Y finalmente, con esta perspectiva vamos a tomar en cuenta ¿qué cosa? Que existe una necesidad de poder evaluar un nuevo patrón de referencia porque, por ejemplo, se busca en la medida de lo posible, ¿qué cosa? Establecer criterios que puedan generar la posibilidad de establecer premisas que puedan ser mucho más óptimas. Como por ejemplo, y vamos a ponerlo por acá, si vamos a tener estas condiciones, que el proceso, la oralización del proceso. Van a buscar qué cosa, la acumulación de etapas procedimentales. ¿Para qué cosa? Para tener una mayor efectividad. Se deberá buscar qué cosa, buscar la garantía de la tutela judicial efectiva con la inmediación judicial. En otras palabras, este juez se convierte en un verdadero actor en la defensa de los derechos de las personas.
Muy bien. Ante esta perspectiva, entonces, es sumamente importante entender que este proceso ya no puede ser entendido de un modo discrecional y tiene que ser entendido desde una perspectiva dinámica, desde una perspectiva sumamente dirigente a favor de los niños que están en una situación que, bueno, jamás la quisieron en sus vidas y que lamentablemente nos permite decir es momento de dejar la literalidad de la norma para establecer qué cosa, nuevos mecanismos de evaluación de una institución, de una ciencia que nos va a permitir qué cosa, detallar algunos valores que van a ser totalmente nuevos, totalmente independientes y que se vinculan con lo que nosotros tradicionalmente ya hemos propuesto, qué cosa, desde el año 2003 en la que sustentamos, qué cosa, la necesidad de una transformación de todo el derecho de familia para poder hacerlo funcional, porque lamentablemente todos estos casos, ¿dónde derivan? En un órgano judicial. Y en los órganos judiciales no siempre se actúa diligentemente a favor de niños. Por eso es que existen, ¿qué cosa? 17.000 niños en situación de abandono, a los cuales se les debe sumar 5.000 niños cuya evaluación o estatus legal está en condición indefinida. ¿Por qué? Porque en muchos casos ya están en hogares eventualmente temporales o en algunos casos ya están bajo la tutela de algún familiar. Pero recuérdese, momento, la tutela es solo de los progenitores. Ya no. Existe desde el año 2010 jurisprudencia que detalla que la tutela también la puede ejercer un abuelo. ¿Y por qué? Porque son los que tienen una mayor vinculación con los niños porque están directamente asumiendo su cuidado por encargo, por cesión de derechos de los progenitores que pueden haber estado muertos, que pueden haber estado, ¿qué cosa?, en situación de migración o que eventualmente están en una situación incómoda para ellos, como por ejemplo los que están presos. ¿Correcto? Hay muchísimas mamás presas que no pueden tener a los niños en la cárcel y que por lo tanto son cuidadas por las abuelas. Entre estas circunstancias, los órganos judiciales validaron las categorías del derecho procesal de familia y comenzaron a otorgar, ¿qué cosa?, a favor de estos menores un nivel de tutela respecto a sus abuelos. Y por eso que los abuelos podían, ¿qué cosa?, matricularlos, podían ejecutar, ¿qué cosa?, actos de defensa de los derechos de la salud de estos menores, por ejemplo, en una situación de operación, pero los niños son muy juguetones muchas veces y se podían, ¿qué cosa?, lastimar, lesionar, y esto evidentemente provocaba la necesidad de tener, ¿qué cosa?, la autorización del progenitor. Pero si no había, bueno, pues el juzgado comenzó a otorgar la tenencia a los abuelos. Y por eso es que se habla de tenencia extensiva. ¿Por qué? Porque finalmente los familiares no han perdido el vínculo. Es más, sin la necesidad de una reforma del Código Civil, véase que en el Código Civil se establece, ¿qué cosa?, una vinculación de los familiares con respecto de un menor en caso no existan los progenitores. Porque eso se llama vínculo. Y el vínculo familiar está protegido en nuestro país desde el caso Tudela Van Brugel versus, desde el caso Tudela Van Brugel desde el Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecidos, ¿qué cosa?, en los casos Artavia Murillo versus Chile, eh, perdón, Atala Rifo versus Chile, caso Fornerón e hija versus Argentina, en el caso Ramírez Escobar versus Guatemala y en el caso familia Barrios versus Venezuela del año 2011. Por lo tanto, nótese que estamos ante una circunstancia totalmente especial y que requiere adecuarse a las nuevas condiciones y requerimientos que nosotros podemos observar en nuestra legislación, práctica social y realidad sociofamiliar. Señores, muchísimas gracias. Quedo atento a la absolución de algunas consultas. Encantado de poder colaborar. Si eventualmente hay alguna consultita, por favor.
Buenas tardes, doctor. Le saluda Cristian García. Quería saber, más allá del marco legal, ¿cuál es el procedimiento de estos temas de desprotección? ¿Cómo se inician? ¿Cómo se da el expediente? ¿Cuál es el acceso que tiene un padre se le abre un proceso administrativo? Tanto la madre como el padre, porque conozco el caso de que a un padre le han puesto en disposición a su niña a otra familia, un familiar, y a él nunca se lo ha llamado, nunca se lo ha evaluado psicológicamente, sea la mamá que tiene problemas de salud mental. O sea, quiero un poco empaparme del tema, ¿no? Usted que está más metido en este sistema, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. Lamentablemente, y le doy la razón, existen a veces situaciones en las cuales la lógica, en las cuales eventualmente los conocimientos preexistentes nos pueden decir un momentito, cómo es que se han ejecutado estas acciones, cómo es que se han ejecutado estas circunstancias que evidentemente, como lo que usted acaba de indicar, pueden provocar ¿qué cosa? Lesiones al, por ejemplo, debido proceso, lesiones a la tutela judicial efectiva, las lesiones a la patria potestad que tiene el papá, porque nunca ha sido notificado. Eventualmente hay circunstancias procesales, circunstancias sustantivas que terminan provocando un nuevo contexto, un nuevo panorama que lamentablemente provocan condiciones negativas. Correcto, entonces, ante esas perspectivas, es, es sumamente, si es que alguien pudiera pagar su micro, por favor. Quirúrgicamente del corazón cuando tenía 6 meses de edad. Doctor Erickson, ¿podría pagar su micro, por favor? De vida en ese momento, pero así poco a poco la fuimos llevando hasta que llega a ser el modelo en la agencia de Anjanet. Aquí Dalila empezó a demostrar. Doctor Erickson Sajo, ¿podría apagar por favor su micro? Por favor. Desde que era pequeña en la escuela, en los pre-kinders, las maestras decían que ella tiene un talento que deben explotarlo. Y era bien coqueta, la forma que se paraba. Doctor Erickson, por favor, ¿pudiera apagar su micro? Y así es como llegamos a seguir promoviendo el modelaje. Y encontramos allá en nuestro camino y es la que nos dirige en toda esta jornada. Okay. Bueno, sobre esta base, entonces, estamos indicando, correcto, la necesidad de generar una condición que eventualmente sea superior. A ver, ¿cómo comenzamos? Tenemos que definir dos cosas. La primera de ellas, si es que hay progenitores, no puede haber una ejecución de acogimiento familiar. Simple, ¿correcto? Tendría que eventualmente ejecutarse, ¿qué cosa? El cuestionamiento a la calidad de los progenitores respecto de su patria potestad. Porque bajo esas circunstancias, un progenitor que, por ejemplo, hace violencia familiar, una madre que eventualmente ejecuta actos contrarios a la dignidad o al ámbito físico de su hijo, evidentemente no puede garantizar qué cosa, la patria potestad, ¿correcto? Por lo tanto, es absolutamente imprescindible evaluar esto. Si es que no existen los progenitores, ahí recién es que se tiene que evaluar qué cosa, un contexto de acogimiento familiar, principalmente porque este menor no queda en el aire, disculpen la referencia muy sencilla, pero no queda en el aire. Normalmente está vinculado, está próximo a una realidad familiar. Ha pasado que, por ejemplo, en pandemia, los dos papás han fallecido y hay hijos que eventualmente son mayores de edad y hay hijos que son menores de edad. Entonces, la ley de acogimiento familiar podría permitir ¿qué cosa? Que este núcleo familiar eventualmente permanezca unido con de repente algún abuelo o de repente los hermanos de alguno de los progenitores, ¿correcto? Es cierto, puede generar muchas condiciones negativas a los nuevos progenitores, pero viene la gran pregunta, perdón, pero en el contexto social peruano, normalmente se genera, ¿qué cosa? Una condición en la cual la familia se integra, ¿correcto? Y más aún en situaciones de crisis. Por lo tanto, eso es algo positivo.
Por eso es que es importantísimo detallar. Ahora, si existen progenitores, no podemos seguir continuando con esa evaluación. Si no existen progenitores, ¿qué es lo que se tiene que eventualmente ejecutar? Son los abuelos, son los tíos, son los familiares quienes deben recurrir al Ministerio Público y Poder Judicial para efectos de que se les reconozca una condición de tenencia extensiva para poder, ¿qué cosa? Tener bajo su esfera de dominio a quién, a los familiares de eventualmente el hijo o los hermanos fallecidos. ¿Correcto? Ese es el recurso, ese es el procedimiento. Ahora, si esto no ocurre, imaginémonos que los hermanos, la familia, los abuelos viven en el extranjero o viven de repente en una ciudad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Primero a través de la policía y luego a través del Ministerio Público, indagar sobre, ¿qué cosa? El ámbito familiar de estos menores que de repente han perdido a sus familiares, ¿correcto? Una vez que se ha ejecutado esta evaluación, es que recién se procede a tomar perspectiva para poder ser notificados o eventualmente, ¿qué cosa? Asignarlos en un hogar temporal que eventualmente puede ser, ¿qué cosa? Una casa hogar. Esto es en términos preventivos, ¿correcto? Si es que los familiares a la comunicación de que existe una situación sumamente especial deciden ejecutar este procedimiento de acogimiento familiar, evidentemente no se necesita, ¿qué cosa? Mandarlos a un orfelinato o eventualmente condicionarlos a una casa acogida. Muy por el contrario, se les procura establecer, ¿qué cosa? Una condición familiar para que de este modo el impacto negativo ante la ausencia o eventualmente una condición de abandono material de los progenitores pueda ser, ¿qué cosa? Paliado, pueda ser eventualmente atenuado, limitado y condicionado. ¿Correcto? A ver, Doctor, buenas acá tardes. hay un... Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Grato escucharlo, doctor. Doctor, tengo dos interrogantes al respecto. En la primera, ¿en qué Bien. medida la reforma al Código Civil en la parte de derecho de familia contribuye o no en los términos expuestos por su persona? Y la segunda pregunta es, a nivel proceso, ¿qué soluciones se podría dar de manera concreta cuando, por ejemplo, si ante una demanda, una eventual demanda de alimentos, esta no se cumple por parte del obligado, y ya sea que a nivel intraprocesal puedan llegar a un acuerdo, se ejecute esta acta de conciliación y posteriormente, frente a ese incumplimiento, también surja un proceso penal por omisión. Entonces, ahí considero yo también que ese interés superior del niño prácticamente está deteriorado y ese conflicto familiar ya prácticamente ya es nulo porque pasa un montón de tiempo y esto al fin de cuentas no se soluciona, ¿verdad? Gracias, doctor. Es cierto, pero hay un gran detalle. Y el gran detalle está que la ley y el Estado no asumen cuáles son las características y condiciones del conflicto familiar. Yo le pregunto, señor, cuando una pareja está decidiendo ir a una conciliación, es porque ya entre ellos han conversado, peleado, negociado, condicionado, etc. Mil cosas, de lo bueno y lo malo, ¿correcto? Pero hay un detalle, las partes están conscientes de lo que están negociando. Ese es el gran error del Estado y de la ley, que asumen que las partes, con responsabilidad, con diligencia, evalúan sus derechos como si esto fuera una, ¿qué cosa? Una obligación de dar suma de dinero, una cuestión de desalojo o eventualmente, ¿qué cosa? La ejecución de alguna actividad o de algún acto a favor de quien está requiriéndolo. Es así, ¿correcto? No es así. Por ejemplo, en el año 2019, en la Católica, me publicaron un libro en la cual cuestionaba los procesos de conciliación, porque yo no creo en el proceso de conciliación. El proceso de conciliación no sirve. ¿Saben por qué? Porque se asume que las partes son responsables. Y las partes en un contexto familiar no lo son. Ejemplo, si una persona ha sido engañada por su pareja, ¿ustedes creen que va a cumplir lo que puedan negociar en un acto de conciliación? El contexto subjetivo es tan elevado que va a ser muy difícil de que cumplan. Peor aún, he tenido experiencia profesional en el ámbito del litigio
en las cuales las partes acuerdan cualquier cosa a efectos de qué cosa, de finalizar la negociación con tal de tener el acta de conciliación y demandar. Simple. Entonces, si esto es lo que ocurre, viene el gran detalle. Acuerdan negociar alimentos. Pasa un año, pasa 2 años y la parte no exige. ¿Qué cosa? La ejecución inmediata de los alimentos. Se originan devengados. ¿Correcto? Se presenta la demanda de alimentos. Como avanza el Poder Judicial sin pandemia, ¿correcto? Tomaba 1 año y medio. Salía la sentencia. La sentencia no la cumplían. ¿Correcto? No la cumplían. Y llegaba el año 2019. Venía, ¿qué cosa? La denuncia por omisión de asistencia familiar. En el año 2020, antes de la pandemia, ¿qué cosa venía? La sentencia que ejecutaba la condena por haberse acreditado la omisión del delito, la omisión de asistencia familiar como delito. ¿Y qué es lo que hizo el decreto de urgencia 08-2020 el año pasado? ¿Y qué hizo el decreto legislativo el 1495? Sencillamente, ¿qué cosa? Anularon la pena en los delitos de omisión de asistencia familiar. Entonces, ¿de qué le valió a la madre que eventualmente está protegiendo el derecho de su hijo tramitar durante 2 años los procesos judiciales? Eventualmente, ¿de qué le sirve a ese alimentista? ¿Qué cosa? Tener el derecho reconocido en un acta, en la Constitución, en el Código Civil, si nadie le va a respetar este derecho. ¿De qué nos sirve tener un sistema judicial que nos dice que debe pasar 2 procesos judiciales para poder tutelar un derecho natural, un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho convencional, un derecho constitucional? ¿De qué nos sirve? Entonces, ahí vienen los grandes defectos de nuestro sistema de no querer ver la realidad. Y no es una cuestión de exageración. Esta realidad, lamentablemente, representa más allá del 50% de la carga procesal en los juzgados. Quienes van a un juzgado, quienes van al Poder Judicial, se pueden dar cuenta que la mayor parte de procesos judiciales que evalúan los jueces son derivados de conflictos familiares. Conflictos como alimentos, conflictos como tenencia, conflictos como ejecución de acta de conciliación, conflictos como filiación, conflictos como violencia familiar. Hay más casos de impugnación de paternidad que eventualmente casos por de corrupción. Y eso es lo que ocurre en nuestra realidad. Justamente, doctor, si me permite acotar algo para poder culminar, justamente este procedimiento conciliatorio, pues, en efecto, no sirve para nada. Y más aún que los conciliadores per se están que reclaman la conciliación virtual. Imagínese usted, como bien lo reconoce al decir que las partes que concilian no saben a conciencia cierta qué es lo que están conciliando, ¿no? Por ejemplo, particularmente yo acabo de asumir un caso en particular, ¿no? En donde supuestamente el presunto obligado se había comprometido a través de un acto de conciliación a acudir mensualmente. Sin embargo, bueno, sabiendo como que no sabe también el procedimiento cómo es al final, venía pagando, otorgando a la alimentista, a la madre, la suma indicada, pero sin ningún documento a su favor, ¿no? Como medio de prueba. Y al final resulta que después de 7 años, la madre del menor le demanda por ejecución de acta de conciliación. Y prácticamente ella sostiene que desde el momento que conciliaron, año 2012, él nunca le pasó absolutamente nada. Y lo peor es que en el acta de conciliación figura, y en la parte final, un ítem, dice ahí un seguimiento. Y dice el seguimiento será cada 3 meses. Ahora vaya a saber uno que si se hizo o no ese seguimiento. Y ese seguimiento es por parte de quién? Por parte del conciliador, ¿no? Y bueno, la verdad es pues, ¿será cierto ese seguimiento o no? El conciliador no es parte procesal, pues. El conciliador no tiene nada que ver ahí. Por lo tanto, ¿cómo le van a pedir al conciliador que ejecute algo si no es parte procesal? O usted me puede decir en qué parte, en qué norma, en qué fundamento ese juez le dice, usted haga el seguimiento de esto. No existe esa posibilidad. Ahí se dan cuenta que la ley de conciliación
está muy mal estructurada. La ley de conciliación funciona en cuestiones patrimoniales, en cuestiones civiles, donde las partes van a negociar, ¿correcto? Usted me debe 1.000 soles. Yo por necesidad digo, mira, ¿sabes qué? Págame 600 y se acabó el problema. Y usted dice, mira, no tengo 600, te pago 500 ahorita. Y se acaba el lío. Ya, págame. Terminamos y no pasa nada. Pero en el ámbito familiar, donde eventualmente se evalúa contextos de infidelidad, de adulterio, de violencia familiar, ¿usted cree que las partes son conscientes de poder evaluar? Recuérdese que al inicio la conciliación aceptaba, ¿qué cosa? Conciliar los niveles de violencia. Ahí se dan cuenta que la parte subjetiva no se puede evaluar. Por eso es que es sumamente importante tener en cuenta qué cosa, la posibilidad de que este conciliador evidentemente tenga mayor poder que las partes y que además pueda condicionar a las partes, porque a veces plantean cosas absolutamente irreales. Me engañaste, perfecto, no vas a ver al hijo, y que quede en el acto de conciliación. Muchas veces los padres se acuerdan qué cosa, no ver a sus hijos. Un momentito, eso es una condición inconstitucional. Y los conciliadores lo aceptan. Peor aún, cuando ya hay un acuerdo de conciliación, llega el Poder Judicial y en el Poder Judicial ni siquiera lee el contenido del acuerdo conciliatorio. Para el caso del doctor Daniel Franklin, que acaba de mencionar que está separado hace 2 años, aunque parezca increíble, si el doctor va a un centro de emergencia mujer o eventualmente va a una DEMUNA, lo más probable es que como varón no le defiendan sus derechos. Correcto, pero ¿qué es lo recomendable? Que eventualmente vaya a una universidad donde tienen centros de asesoría legal gratuitos a evaluar su caso. Y en estas circunstancias, esa asesoría podría provocar la evaluación psicológica de sus niños y si se acredita una alienación parental, probablemente pueda pedir ¿qué cosa? La modificación de la tenencia a su favor y estableciendo un régimen de visitas sumamente limitado contra la madre porque ha terminado por provocar un daño psicológico a sus hijos. Doctor Cristian, con todo gusto. Doctor Cristian. Doctor, yendo al tema, yo le voy a poner 2 casos que tengo hasta 3, ¿ya? Lamentablemente acá en el Ministerio de la Mujer de Lima es un trabajo un poco enredado, no lo logro entender. Caso 1, primero viene una denuncia Un segundito, mi querido doctor, pero estamos viendo el caso de acogimiento infantil. Claro, tiene que ver con eso. Ya, perfecto. Tiene que ver con eso, para no distraernos tanto. Se hace la denuncia por violencia, viene la asistente social, no hace nada. El Ministerio Público declara archivado el caso. Hasta ahí de acuerdo. Y después llama una asistente social o psicóloga, si no me equivoco, del ministerio para decir que hay un problema de desprotección para una asistencia del menor. Y me dice que no tiene el expediente. Yo me sorprendo, ¿no? Y como que nosotros los administrados debemos proveerles a ellas o al ministerio toda información, cuando es lo contrario. Caso 2, le hablé antes sobre una persona que el papá no había sido notificado y el niño había sido entregado a un familiar. Todo por el hecho que la mamá, que tiene problemas de salud mental, le ha imputado un primer caso de tocamiento a su hija de otro compromiso de ella, el cual le ha salido él absuelto. Y porque el señor ha puesto en disposición y en cubrimiento a su menor, a su otra hija de la esta señora, ¿ya? Esta le ha denunciado a él por tocamiento indebido nuevamente a esta niña, y por eso el ministerio no le ha dado la acogida que él tenga a su menor hija. No sé qué opinión tiene usted respecto a ello. No puede haber acogida del papá respecto a su hija.
La acogida es normalmente a favor de personas que son familiares. Los progenitores, a menos que se les condene y se les limite la patria potestad, correcto, en forma expresa, no pierden este derecho, correcto. Como parte del derecho de patria potestad es que pueden solicitar, ¿qué cosa? La tenencia y pueden solicitar el cuidado, pero no necesitan pedir la acogida. Son ya familiares, son los progenitores. Nunca se ha condenado. Eventualmente, en casos como, por ejemplo, a veces se plantean tocamientos indebidos contra el padre para que éste nunca pueda pedir la tenencia o el régimen de visitas, cuando se llega a demostrar que nunca hubo nada, eventualmente esa condición puede provocar ¿qué cosa? Que el denunciado solicite la evaluación de su menor y probablemente como esté alienada, correcto, por acción del otro progenitor, se pida la variación de la tenencia. Pero estos procedimientos son sumamente complicados, principalmente porque existe una visión casi excluyente de que solo unos son los agresores, de que unos son las víctimas siempre y que eventualmente los menores no tienen mucha participación porque conforme lo que dice el artículo 84 del Código de Niño y Adolescente, al niño se le escucha y al adolescente se le toma en cuenta. Pero esto no tiene nada que ver con eventualmente la evaluación de elementos probatorios, no tiene nada que ver con la discreción del juez, no tiene nada que ver con los petitorios y las acciones que han ejecutado los progenitores. Por lo tanto, queda ese rol de participación procesal de los menores muy condicionado, muy limitado y que necesariamente nos permite decir, señores, este proceso civil en el ámbito familiar hace rato quedó muy disfuncional. Necesitan cambios, se necesitan reformas, se necesita entender que este es un conflicto humano. No se puede aplicar como si esto fuera una cuestión de qué cosa, de cumplimiento de contrato y se acabó. Se tiene que establecer una premisa de valoración de hechos de un modo casi inmediato a cuando han sucedido, porque si pasa el tiempo van a cambiar los factores sociales, ¿correcto? De parte de la pregunta de Gloria Regina, al familiar que le otorgan el acogimiento familiar, ¿podría solicitar la tenencia? No, si él están reconociendo el acogimiento familiar, ya le están dando la tenencia. Así de simple, ¿correcto? Así de simple. En la misma resolución se dice, por aplicación de la ley, ¿correcto? Por aplicación de la ley que se les acabó de indicar, ¿correcto? Esta persona va a tener a partir del momento la tenencia. ¿Por qué? Porque de esta manera el núcleo familiar no se quiebra y de este modo el Estado no interviene y eventualmente, a pesar de las circunstancias, se procura una mejor atención a ese menor. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Eso sería todo. Muchas gracias, estimados participantes. Muy amable. Estimados participantes, por favor, no se retiren. Vamos a hacer las indicaciones de cómo van a encontrar sus clases en su plataforma. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Está bien. Por favor, nos esperan un momento para poder explicarles cómo van a encontrar sus materiales las personas que recién están con nosotros en este diplomado. Por favor, voy a compartirles mi pantalla un momento.
Estimados participantes, voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden verla. Por favor, ¿alguien podría confirmarme si ve la pantalla, si ya se ve la pantalla, por favor? Listo, muchas gracias, doctor. En este caso, todos los participantes para poder entrar a nuestra plataforma tienen que digitar en el buscador cefocap.com. Les estoy dejando en el chat. A ver, un momentito.